¿Has notado alguna vez cómo el mundo parece estar hecho para los mediocres? Cómo la inteligencia, en lugar de ser una virtud, se convierte en un peso, un castigo que te aísla de la masa que felizmente consume su propia ignorancia. Esta no es una reflexión romántica sobre la soledad del genio, sino una cruda y despiadada verdad que Arthur Schopenhauer expuso con la precisión de un cirujano que corta la carne para mostrar el hueso. Te vas a sentir incómodo, pero la incomodidad es el primer paso hacia el despertar. La mayoría de las personas viven en una perpetua comedia de errores, un teatro de sombras donde la conversación gira en torno al clima, al último chisme, a los problemas triviales y a la validación social. La sociedad no busca la verdad. Busca la distracción, el ruido que ahogue el eco vacío de sus propias vidas. La vida social es un pacto de mutua ceguera, un acuerdo tácito para no hacer preguntas difíciles, para no confrontar las ficciones en las que se asienta su existencia. Y tú, con tu mente inquieta, con tu necesidad de ir más allá, eres una ofensa viviente para ese orden. Tu presencia es una amenaza, un recordatorio de que existe un mundo más allá de la superficie, un mundo que ellos no quieren o no pueden ver. Schopenhauer lo entendió con una lucidez brutal. Él no veía la soledad como una debilidad, sino como una fortaleza. La soledad es el destino de los espíritus excepcionales, y no como un castigo, sino como una bendición. En el silencio de la soledad, la mente no se contamina con la toxicidad de las opiniones ajenas. No tienes que fingir interés en las banalidades que la masa considera importantes. No tienes que sacrificar tu autenticidad por un sentido de pertenencia que es en el fondo una jaula de oro. La soledad te da el espacio para pensar, para crear, para ser radicalmente tú mismo, sin la presión constante de encajar. La inteligencia es un faro que ilumina la mediocridad del entorno, y la gente no le gusta que le recuerden lo poco que brilla. Por eso te rechazan, te tachan de arrogante, de misántropo, de raro, porque no te sumas a su histeria colectiva, a su necesidad de validación constante. Tu independencia les aterra, tu autosuficiencia es una afrenta directa a su dependencia de la opinión externa. Ellos necesitan a los otros para saber quiénes son, para sentirse vivos. Tú, por el contrario, te sientes más vivo cuando te alejas, cuando el mundo se silencia y tu propia voz interior se vuelve más clara. La vida social es un mercado de intercambio de superficialidades. Cada interacción es una transacción donde se espera que entregues una parte de tu alma a cambio de un poco de aceptación. La mayoría paga ese precio sin dudarlo, porque para ellos la soledad es un vacío insoportable, un abismo en el que temen caer. Pero para el espíritu reflexivo, la soledad no es un vacío, es un espacio lleno de posibilidades, una oportunidad para cultivar una vida interior rica que no necesita de aplausos externos para sentirse completa. Es el lugar donde la sabiduría se destila, donde las ideas más audaces nacen. No eres antisocial, simplemente eres incompatible con la superficialidad. No odias a la gente, simplemente te aburre su falta de profundidad. Tu misantropía no es un rechazo visceral, es una consecuencia lógica de una mente que exige más. La gente te dirá que eres infeliz, que te falta algo, porque no comprenden que la felicidad no se encuentra en las fiestas ni en el reconocimiento, sino en la paz de estar contigo mismo, en la plenitud de tu propio pensamiento. Es un tipo de felicidad que no se vende en el mercado, que no se exhibe en redes sociales. Es una felicidad silenciosa, profunda y aterradora para aquellos que la necesitan en voz alta. El hombre inteligente se retira de la vida social porque, como los erizos de Schopenhauer, prefiere el frío de la soledad a las heridas de la cercanía. Es una elección, no una condena. Es el precio que se paga por no ser un peón en el tablero de la vida de los demás, por ser el rey de tu propio castillo interior. Es una elección que te hace libre. La moral es el disfraz más útil que la humanidad ha inventado. No es un código de conducta, sino un arma, una herramienta para manipular, para controlar y para sentirte superior a los demás.
Crees que tu moralidad te hace una buena persona, pero en realidad es una jaula de virtudes falsas, construida por aquellos que necesitan que te comportes de una manera predecible y dócil. Los que predican la moralidad con más vehemencia son, a menudo, los que más tienen que ocultar. Sus sermones son una cortina de humo, un intento desesperado de convencerte a ti y a ellos mismos de que son diferentes de la bestia que llevan dentro. La sociedad te enseña a venerar la moralidad como si fuera una verdad absoluta e inmutable, pero si miras de cerca, verás que la moral es un concepto elástico, que se estira y se contrae según las necesidades del poder. Lo que hoy es un pecado, mañana es una virtud. Lo que hoy es un crimen, mañana es un acto de heroísmo. La historia está llena de cadáveres que fueron sacrificados en el altar de la moralidad, solo para que una nueva moralidad se levantara sobre sus huesos. ¿Crees que la moral es un faro que guía a la humanidad? No, es un espejo que refleja la hipocresía de cada época. ¿Y tú? ¿Qué papel juegas en este teatro? ¿Eres un actor que repite las líneas que le han dado? ¿O eres el dramaturgo que se burla de la obra desde las sombras? El hombre común abraza la moralidad porque le da un sentido de propósito, una razón para sentirse mejor que los demás. Se deleita en juzgar, en condenar, en señalar los pecados de sus vecinos. No le interesa la virtud, le interesa la validación. Su moralidad es un uniforme, una medalla que se cuelga en el pecho para demostrar su pertenencia a la manada. El maquiavélico entiende esto a la perfección. Sabe que la moral no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin. La usa como una herramienta de marketing, un sello de aprobación que lo hace parecer confiable, honesto, respetable. Dice lo que la gente quiere oír, actúa de la manera que la sociedad espera, y en el proceso construye una reputación impecable que le permite moverse sin ser detectado. Mientras los demás se enfrascan en debates sobre lo que está bien y lo que está mal, él está ocupado construyendo su imperio, moviendo sus piezas en un tablero donde la única regla es la victoria. La moralidad también es una forma de control emocional. Te enseña a reprimir tus instintos más primarios, a avergonzarte de tus deseos más oscuros. Te dice que eres un ser civilizado, que estás por encima de la brutalidad de la naturaleza. Pero tus instintos no desaparecen, se esconden, se incuban, y a menudo estallan de la manera más destructiva. El hombre moral es una olla a presión, llena de represión y frustración. El hombre que entiende la naturaleza humana no reprime sus instintos, los canaliza, los dirige hacia sus metas. Sabe que la ira, la envidia y el deseo de poder no son defectos, sino fuerzas crudas que pueden ser aprovechadas. Los psicópatas y los narcisistas operan fuera de este sistema. Para ellos, la moral es un idioma extranjero, una serie de sonidos sin sentido. No la sienten, no la comprenden, no les afecta. Lo que a ellos les importa es lo que funciona. Y la moralidad, para ellos, es una herramienta extremadamente útil. La usan para confundir a sus víctimas, para hacerles creer que están en una relación de confianza, para disculpar sus acciones. Lo hice por tu bien, tenía que hacerlo, no me dejaste otra opción. Estas son las frases del manipulador, el vocabulario del que se ha liberado de las cadenas de la culpa y la vergüenza. El hombre que se libera de la moralidad no es necesariamente un monstruo, es más bien un ser que ha despertado a una verdad incómoda, que la moral es un invento humano, no una ley del universo. Es una herramienta, no una verdad. Y solo los necios se dejan dominar por sus propias herramientas. La moralidad no es tu brújula, es tu grillete. El verdadero poder no reside en ser virtuoso, sino en ser consciente de que la virtud es un juego que los más astutos juegan mejor. La mayoría de la gente cree que los líderes son elegidos por su bondad, su sabiduría o su visión. Es una fábula que se cuenta a los niños para que duerman tranquilos. La verdad es mucho más fea,
El poder es un imán para el narcisista y el psicópata. Ellos no buscan el poder para servir, lo buscan para consumir. Y la sociedad, con su hambre de héroes y su ceguera voluntaria, les sirve en bandeja de plata. El narcisista en la cima no es un líder, es una estrella de cine que se ha colado en el set. Su mundo es un escenario, y cada persona en él es un extra o un fan. Habla de visión, de cambio, de un futuro brillante, pero en el fondo solo está hablando de sí mismo. Necesita que lo aplaudan, que lo adoren, que lo reflejen. Su carisma no es un don, es un arma. Usa su encanto para desarmar, su confianza para intimidar, su ego para eclipsar. No escucha, espera su turno para hablar. No se preocupa por el equipo, se preocupa por el reflejo del equipo en el espejo de su grandeza. Su éxito es una droga que necesita en dosis cada vez mayores. Y si la dosis disminuye, se vuelve volátil, peligroso. A diferencia del narcisista, el psicópata no necesita el aplauso. No le importa lo que pienses de él, y eso lo hace 1000 veces más peligroso. El psicópata es un depredador, un ajedrecista que juega con piezas humanas. Su inteligencia es fría, calculadora, sin el lastre de la empatía o la culpa. Ve a las personas no como seres humanos, sino como herramientas, recursos, obstáculos. No siente miedo, no siente remordimiento, no siente amor. Solo siente el frío placer de la victoria. Cuando el psicópata llega a la cima, el mundo se convierte en su coto de caza. Manipula sin piedad, miente sin parpadear, traiciona sin dudar. Su poder no es sobre la gente, sino sobre el control de las situaciones, de las narrativas, de los destinos. La fusión de estos dos arquetipos, el narcisista y el psicópata, crea al líder oscuro perfecto. El narcisista proporciona la fachada, la visión inspiradora, el carisma arrollador, la promesa de un futuro mejor. El psicópata proporciona la maquinaria interna, la falta de escrúpulos, la brutalidad estratégica, la capacidad de tomar decisiones despiadadas, que otros no se atreverían. El público ve al héroe en el escenario, al salvador que va a arreglar sus problemas. Pero entre bastidores, el psicópata está moviendo los hilos, rompiendo a la gente y eliminando cualquier obstáculo en su camino. Piensa en los grandes líderes de la historia, en los fundadores de imperios, en los revolucionarios que cambiaron el mundo. ¿Eran santos? ¿O eran hombres con una ambición tan desmedida que la moralidad se volvía un obstáculo trivial? La moral es un lujo que los líderes no se pueden permitir. Los grandes logros no se consiguen con diplomacia, sino con la voluntad de sacrificar a otros en el altar de tu visión. El mundo no se doblega ante la bondad, se doblega ante la fuerza. La gente no quiere un líder, quiere un padre, una figura que les diga qué hacer, un pastor que los guíe al redil. Y el líder narcisista psicópata lo sabe. Les da lo que quieren: una promesa de seguridad, un enemigo común, un sentido de pertenencia. Y mientras ellos se sienten seguros, él se está haciendo más fuerte, construyendo su imperio a expensas de sus súbditos. La gente no lo ve, porque no quiere verlo. Es más fácil creer en el mito que en la monstruosidad. Es más cómodo ser el peón que el ser consciente de que el juego está amañado desde el principio. La cúspide no es para los mejores, es para los más despiadados. Los que tienen la fuerza para arrebatar lo que quieren, y la astucia para convencer al mundo de que se lo merecen. Te han contado la mentira del héroe, la historia del hombre noble que se sacrifica por el bien común, que pone a los demás por encima de sí mismo. Esta es la fantasía con la que la sociedad te mantiene dócil y obediente. El altruismo no es una virtud, es una debilidad. Es la herramienta que los astutos usan para explotar a los ingenuos. Es el motor que impulsa la servidumbre y el sacrificio, y si sigues creyendo en ella, serás una víctima más en el altar de los que no tienen escrúpulos. El altruista es un ser incompleto. Busca su valor en la validación de los demás. Su autoestima no se construye sobre sus propios logros,
sino sobre el reconocimiento que recibe por su sacrificio. Da hasta que duele, porque el dolor es una prueba de su bondad. Salva a los demás, pero se ahoga a sí mismo. No es noble, es codependiente. Su generosidad es una transacción, un intento desesperado de comprar amor, respeto o un lugar en el cielo. Y los depredadores lo huelen a kilómetros de distancia. Para ellos el altruista es una presa fácil, una fuente inagotable de energía, tiempo y recursos que pueden ser extraídos sin consecuencias. La naturaleza no premia el altruismo desinteresado. Los animales que se sacrifican por la manada a menudo terminan siendo devorados por los que no. La evolución es un juego de supervivencia, no de moralidad. La vida no es justa, es despiadada. Y si vives según las reglas del altruismo, estás jugando con un mazo de cartas robado. Estás entregando tus mejores cartas a tus oponentes, creyendo que te darán las gracias. No lo harán. Te tomarán todo y te desecharán cuando ya no seas útil. Piensa en los grandes altruistas de la historia, los mártires, los santos, los revolucionarios. La mayoría de ellos terminaron en la horca, en la cruz, o traicionados por aquellos a quienes intentaban salvar. Sus nombres se convirtieron en mitos, pero sus vidas fueron tragedias. Su sacrificio no cambió el mundo. El mundo se los tragó y siguió su curso, ignorando sus ideales, explotando a sus seguidores. No te conviertas en un mártir. El mártir no es un héroe, es una lección de lo que no se debe hacer. El narcisista entiende que el altruismo es una máscara. Se pone la máscara de la generosidad cuando le conviene. Hace donaciones públicas, da discursos emotivos sobre la pobreza, se fotografía con niños necesitados. Pero su corazón no siente nada. Es un acto, una puesta en escena para manipular la percepción pública. El psicópata, por otro lado, no se molesta en fingir. Simplemente se aprovecha de la generosidad de los demás. Pide favores, se aprovecha de la confianza, y si la gente se cansa de dar, simplemente la desecha. No estoy diciendo que debas ser egoísta. Estoy diciendo que el egoísmo es la única forma de supervivencia en un mundo que no te debe nada. El egoísmo no es un vicio, es un instinto. Es el impulso primario que te hace priorizar tu propia vida, tu propia salud, tu propia felicidad. Sin un ego fuerte eres un barco a la deriva, a merced de las corrientes de la opinión ajena. El altruismo te convierte en un esclavo, en un peón dispuesto a ser sacrificado. El egoísmo te hace un rey, dueño de tu propio destino. No te sacrifiques por los demás, construye tu propio reino. Porque cuando la marea de la vida se vuelva en tu contra, la única persona que estará allí para salvarte, eres tú. El héroe es una fantasía, el guerrero una realidad. Has vivido tu vida, creyendo en la fantasía del libre albedrío. Te han dicho que eres el arquitecto de tu propio destino, que tus decisiones son tuyas, y solo tuyas. Es la mentira más reconfortante que la humanidad ha inventado para no confrontar la brutal verdad, que somos la suma de nuestros instintos, de nuestra biología, de nuestra historia, de nuestra infancia. No eres un ser libre, eres una reacción, un producto de tu entorno, un esclavo de tu genética, un peón en un juego que no entiendes. Los psicópatas y los narcisistas no se preguntan si son libres. Actúan. Sus acciones no son el resultado de una profunda deliberación moral, sino de un impulso primario, el deseo de poder, el control, el consumo. No se sienten culpables por lo que hacen, porque no lo ven como una elección, sino como una necesidad. Y en esa falta de ilusión reside su mayor fortaleza. Mientras tú te debates entre lo que debes y lo que quieres, ellos simplemente toman lo que necesitan. Mientras tú te paralizas por la duda, ellos avanzan con una certeza brutal que tú no puedes ni siquiera concebir. La moralidad, la virtud, el altruismo, son todos mecanismos de control diseñados para hacerte creer que tienes el poder de elegir, cuando en realidad solo tienes el poder de obedecer. Te castigan cuando te sales del camino y te premian cuando te conformas.
Tu libre albedrío es la libertad de elegir entre las opciones que ya te han sido dadas. Te han condicionado desde el nacimiento para que tomes el camino del rebaño, para que busques la seguridad, la aprobación y la pertenencia. No lo haces por elección, lo haces porque tu cerebro reptiliano te lo exige. La inteligencia, la verdadera inteligencia, no te libera del destino. Te hace consciente de tu esclavitud. No eres libre, pero puedes dejar de mentirte a ti mismo. Puedes empezar a ver el mundo tal como es, no como te gustaría que fuera. Puedes ver las cuerdas que te manipulan, los hilos que te hacen bailar. Puedes ver cómo tu miedo a la soledad te empuja a relaciones tóxicas, cómo tu necesidad de aprobación te hace sacrificar tus sueños, cómo tu biología te hace reaccionar de maneras que no puedes controlar. Este es el gran despertar. El momento en que te das cuenta de que la vida no es un drama moral, sino un juego de estrategia, un juego en el que los jugadores más exitosos no son los más virtuosos, sino los más conscientes de las reglas. Y la primera regla es que no hay reglas, solo consecuencias. La segunda es que la única persona a la que puedes controlar, al menos un poco, eres tú. No controlas el mundo, no controlas a los demás, no controlas tus instintos, pero puedes controlar cómo reaccionas a ellos. Puedes usar tu conciencia no para juzgar, sino para predecir. No te digo que te conviertas en un monstruo. Te digo que dejes de fingir que no eres uno. Todos llevamos un depredador dentro, un narcisista, un egoísta. Negarlo es vivir en una fantasía que te hace vulnerable. Abrazar esa sombra, entenderla, es el primer paso para dominarla. El hombre que se libera de la ilusión del libre albedrío no se vuelve un nihilista sin rumbo. Se convierte en un estratega, un jugador que por fin ve el tablero, y en ese momento el juego deja de ser un destino para convertirse en un desafío. Y en ese desafío, la única libertad que importa se encuentra, no en la elección, sino en la comprensión.